La granja Swift estaba a media hora en coche de Austin, Texas. Carla Swift, que más tarde se convertiría en Carla Evergreen, creció aquí, entre campos y pastos interminables. Desde niña, la rodearon los olores de la hierba recién cortada, la leche humeante y la madera calentada por el sol de un viejo granero. Cuando Carla tenía 10 años, sus padres murieron en un accidente de coche en la autopista cuando volvían de una feria agrícola en Dallas. Su abuelo, Ebenezer Swift, ya viudo, se hizo cargo de su nieta. Fue él quien le enseñó todo lo que sabía sobre la vida y el trabajo agrícola. Ebenezer era un hombre de la vieja escuela, taciturno, testarudo e increíblemente trabajador. Si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo, le gustaba decir, comprobando metódicamente cada pequeño detalle de la granja. Incluso cuando contrataba empleados, nunca se relajaba, siempre pendiente de cada proceso. Carla no tardó en adoptar su forma de entender los negocios. A los 15 años ya conocía los entresijos de la producción lechera, sabía arreglar casi cualquier maquinaria y podía saber de un vistazo si una vaca estaba sana. Los granjeros locales, que al principio se burlaban de la chica que hacía de anfitriona, con el tiempo empezaron a tratarla con respeto. La granja Swift era famosa por su leche. Su pequeño pero fuerte rebaño de vacas Holstein Friesian daba excelentes rendimientos lácteos. Ebenezer siempre decía que el secreto de una buena leche era sencillo: vacas felices e instalaciones limpias. Carla aprendió esta lección con firmeza, como había aprendido muchas otras. En la escuela, no era la favorita de los profesores ni la reina del baile. Sus manos, acostumbradas al trabajo duro, no se maquillaban bien, y su único perfume durante mucho tiempo fue el olor a heno y viento de verano. Pero Carla nunca sufrió por ello. Trabajar en la granja le producía auténtico placer. Después del instituto, podría haber ido a la universidad. Su abuelo ahorraba dinero para sus estudios, pero Carla decidió quedarse. ¿Para qué necesito un diploma?, decía a sus amigas. Ya tengo una profesión y el trabajo de mi vida. Ebenezer no comentó su decisión, solo abrazó más fuerte a su nieta por los hombros. A los 40 años, Carla se había convertido en una auténtica granjera. Conocía el valor del trabajo duro y sabía tomar decisiones difíciles. Su carácter, como el de su abuelo, era inquebrantable, pero no rígido. Los trabajadores la respetaban por su imparcialidad y su capacidad para asumir cualquier tarea. Exteriormente, se parecía poco a la típica granjera tejana de los folletos publicitarios. Alta, enjuta, con un bronceado perpetuo y movimientos rápidos y seguros. Llevaba el pelo corto para que no le estorbara en el trabajo. Vaqueros y camisas de cuadros, porque es cómodo, sin maquillaje. No hay tiempo para maquillarse cuando hay que levantarse a las 5 de la mañana. La granja era su vida, su pasión y su futuro. Cada mañana, cuando salía al porche de la vieja casa, respiraba el olor del rocío y se sentía absolutamente feliz. Este era su mundo, claro, correcto y honesto. Conocía cada rincón de esta tierra, recordaba el nombre de cada vaca del rebaño y estaba segura de que viviría aquí el resto de su vida. Carla nunca aspiró a casarse. Si aparece el hombre adecuado, bien; si no, viviré así, decía a sus pocas amigas cuando intentaban presentarle al próximo buen chico. No creía en los romances de las novelas de amor, prefería las cosas sencillas y comprensibles. Eso era lo que había sido antes de conocer a Colin Evergreen, una mujer que se mantenía firme sobre sus pies y sabía exactamente lo que quería de la vida. Nada hacía pensar que su vida fuera a cambiar. Pero ya se sabe que al destino le gusta dar sorpresas incluso a quienes no las necesitan en absoluto. Colin Evergreen se presentó en Swift Farm en plena primavera. Llegó en un flamante Ford azul con el logotipo de la empresa lechera en la puerta, vestido con un traje planchado, completamente fuera de lugar aquí.
Carla estaba terminando de comprobar el sistema de refrigeración de la unidad lechera cuando él entró, con cuidado de no ensuciarse los lustrosos zapatos. El representante de Texas Dairy Products parecía un hombre que no hubiera visto una granja de verdad en su vida. Se movía inestablemente de un pie a otro, claramente temeroso de estropearse los pantalones, y miraba con recelo a los trabajadores que pasaban a su lado. Carla no pudo contener una sonrisa al ver su confusión. «Señorita Swift», le tendió la mano, pero la retiró rápidamente al notar los restos de aceite de máquina en las palmas. «Solo Carla», respondió ella, limpiándose las manos con un trapo. Colin empezó a hablar de las ventajas de trabajar en su empresa, pero se distrajo con el ruido de la maquinaria y el mugido de las vacas. Ebenezer, al oír el ruido, salió de su despacho. Escuchó en silencio la propuesta del joven, le hizo algunas preguntas precisas sobre los precios y las condiciones del contrato, y luego le invitó bruscamente a quedarse a comer. «No se pueden mantener conversaciones de negocios con el estómago vacío», declaró. Durante el almuerzo, Colin se fue relajando poco a poco. Resulta que creció en los suburbios de Houston, en una familia de maestros de escuela. Llegó al negocio de los productos lácteos por casualidad. Un amigo le sugirió que probara suerte en las ventas. Pensé que sería fácil, recorrer las tiendas y ofrecer leche, pero resultó que hay que entender todo el proceso de producción, admite. Carla se dio cuenta de que bajo la fachada oficial había un interlocutor bastante interesante. Colin sabía escuchar y hacer las preguntas adecuadas. Estaba realmente interesado en el proceso de producción de leche y Carla, sin esperarlo, le hizo un pequeño recorrido por la granja. «Y este es nuestro orgullo, Betsy». Carla le condujo hasta un corral donde pastaban unas grandes vacas blancas y negras. «La mejor productora de leche del condado». Colin acercó cautelosamente la mano al hocico del animal, y Betsy hundió su húmeda nariz en la palma de su mano de forma amistosa. «Te ha reconocido», sonrió Carla. «¿Y tú?», preguntó Colin de repente, mirándola a los ojos. Su primera cita fue una semana después de firmar el contrato. Colin trajo los documentos y, como si nada, invitó a Carla a cenar en la ciudad. Ella aceptó, sorprendida por su decisión. Hablaron en el restaurante hasta la hora de cierre. Resultó que tenían mucho de qué hablar además del trabajo. Colin viajaba a la granja más a menudo de lo que exigía el trabajo. A veces se quedaba sentado en el despacho, observando cómo Carla se ocupaba de sus asuntos. «Eres como un director de orquesta», dijo una vez, «dirigiendo esta elaborada orquesta, y todo obedece a tu ritmo». Carla se limitó a desentenderse, pero le gustó la comparación. Ebenezer observó el desarrollo de su relación en silencio. Una tarde llamó a su nieta a su despacho. «Es urbano», dijo el abuelo, fumando su pipa. «Creciendo en el asfalto, nunca entenderá la tierra». Carla permaneció en silencio, pero se dio cuenta de que su abuelo podía tener razón. Colin, sin embargo, parecía estar intentando de verdad comprender su mundo. Colin le propuso matrimonio a los 6 meses de conocerse. Sin pompa ni romanticismo, simplemente le preguntó durante la cena si quería ser su esposa. Carla dijo que sí con la misma facilidad. Ninguno de los dos era propenso a los gestos estridentes ni a las ceremonias fastuosas. La boda fue modesta, solo amigos íntimos y familiares. Colin insistió en que la ceremonia se celebrara en la granja, lo que le valió a Ebenezer una mirada de aprobación. Carla llevó un sencillo vestido blanco y añadió a su ramo flores silvestres recogidas por la mañana en el prado. Después de la boda, se mudaron a la casa Swift. Carla no podía abandonar la granja y a Colin no parecía importarle. Siguió trabajando como representante de ventas, ahora como director regional. Su carrera iba viento en popa. La empresa valoraba su capacidad para conectar con los agricultores. Al principio, su matrimonio parecía la unión perfecta.
Colin aportaba una nueva corriente de vida a la mesurada vida de la granja, nuevas ideas para el desarrollo del negocio, conexiones en la ciudad, una visión moderna de la gestión. Carla, por su parte, era el ancla que mantenía la granja a flote. Por las tardes se sentaban a menudo en el porche a hablar del día anterior. Colin hablaba de las noticias de la ciudad, de los planes de la empresa y de las nuevas tecnologías de producción lechera. Carla compartía los éxitos de la granja, los problemas con la maquinaria, historias sobre los trabajadores y los animales. Ebenezer a veces se unía a ellos, dando caladas silenciosas a su pipa y, de vez en cuando, insertando un comentario acertado. Un año después de casarse, empezaron a hablar de ampliar la producción. Colin se ofreció a pedir un préstamo y modernizar el equipo, pero Ebenezer se opuso. No se puede arriesgar algo que se ha construido durante generaciones, dijo. Carla se debatía entre su marido y su abuelo, dándose cuenta de la razón de ambos. Los campesinos recibieron a Colin con recelo. Para ellos seguía siendo un forastero, un hombre de ciudad que decía las palabras correctas pero no conocía la tierra. Pero eso no parecía importarle. Pasaba la mayor parte del tiempo viajando por negocios de la empresa. Al final de su segundo año de matrimonio, Carla empezó a notar que Colin se quedaba en la ciudad cada vez más a menudo. Sus historias sobre el trabajo eran cada vez más breves y su capacidad para conectar con los granjeros ya no parecía tan genuina. Pero ella lo achacaba al cansancio y a problemas laborales. Todos tenemos nuestras malas rachas. Ebenezer observaba todo esto con ansiedad. «Fíjate bien, niña», le dijo a su nieta, «el aire de la ciudad cambia a la gente». Pero Carla no quería escuchar. Estaba segura de que ella y Colin tenían algo más que un matrimonio de conveniencia, una causa común, planes comunes, un futuro común. La granja seguía viviendo su vida, medida y predecible. Las vacas daban leche, los trabajadores cumplían con sus obligaciones, la maquinaria se averiaba y era reparada. Carla estaba absorta en su trabajo, intentando no darse cuenta de cómo su marido estaba cambiando poco a poco, o tal vez no estaba cambiando en absoluto, sino que se estaba convirtiendo en él mismo, despojándose de la máscara que una vez le había ayudado a ganarse el corazón de la casera de los Swift. Capítulo 3. Grietas. En los primeros años después de la boda, la vida en la granja Swift fluyó como si nada. Colin se esforzaba por formar parte de aquel mundo. El trabajo sucio no le era ajeno, era capaz de encontrar puntos en común con la maquinaria y no le asustaba el trabajo físico. Una noche, cuando su mejor vaca tuvo un parto difícil, pasó varias horas en el establo con Carla y el veterinario ayudando a parir al ternero. Al día siguiente, acalambrado y privado de sueño, condujo hasta una importante reunión en la ciudad. Ebenezer, que al principio había desconfiado de su yerno, empezó a relajarse poco a poco. Le impresionó especialmente la forma en que Colin había reconstruido el motor de su Ford, él solo en el corral. Un hombre que sabe trabajar con las manos no puede estar completamente perdido, comentó el viejo después del incidente. Pero poco a poco, tan lentamente que nadie se dio cuenta al principio, algo empezó a cambiar. Tal vez fueran los frecuentes viajes de negocios. Colin viajaba cada vez más a las grandes ciudades por motivos de trabajo. Tal vez fuera el hecho de que su carrera estaba despegando y cada vez pasaba más tiempo en oficinas que en granjas. O puede que el entusiasmo inicial empezara a decaer, como suele ocurrir. En primer lugar, dejó de reparar él mismo el coche y lo llevó a un taller. «No tengo tiempo», le explicó a Carla. Luego empezó a faltar cada vez más a las cenas familiares y a salir hasta tarde por la ciudad. Sus historias sobre el trabajo eran cada vez más vagas, pero hablaba cada vez más de eventos sociales, nuevos restaurantes, la vida en la ciudad. Carla se dio cuenta de que su marido vestía diferente. Atrás habían quedado las camisas de cuadros y los vaqueros viejos, sustituidos por trajes caros y zapatos a la moda. Empezó a perfumarse.
El sutil aroma francés parecía ajeno a los olores de la granja. Incluso su forma de hablar cambió. Nuevas palabras, un toque urbano, un ligero esnobismo hacia la vida en el campo. Una noche volvió especialmente tarde, oliendo a whisky caro. «¿Sabes?», le dijo a Carla, «hoy he estado en una presentación en el Hilton. Había gente de Europa. Tendrías que haber visto cómo viven. Y aquí estamos, entre estiércol y heno». Carla guardó silencio, pero las palabras le dolieron. Colin aparecía cada vez menos en las dependencias, prefería pasar el tiempo en la oficina. Cuando se averiaba la maquinaria, ya no tenía prisa por ayudar en las reparaciones. Llamaba a mecánicos de fuera de la ciudad. «Nos lo podemos permitir», dice. «No se trata de dinero», replicaba Carla, pero él ya no sabía a qué se refería. En el 5.º año de matrimonio hubo sequía. La granja se las arreglaba. Los Swift siempre tenían pienso y un buen sistema de riego. Pero Colin empezó a hablar de vender parte de las tierras. «Es insostenible tener tantos pastos. Puedes invertir en valores, es más seguro». Ebenezer, al oír esta conversación, se limitó a negar con la cabeza. Carla notaba cómo su marido arrugaba la nariz al oler el ensilado, con qué remilgo se sacudía los zapatos al salir del establo, cómo se irritaba cuando los trabajadores acudían a él en busca de soluciones. Hablaba cada vez con más frecuencia de la necesidad de modernizar la granja, de hacerla más moderna. Había una nota de condescendencia en su voz cuando hablaba a sus socios de la ciudad sobre nuestro negocio familiar. Rara vez se sentaban juntos en el porche por las tardes. Colin prefería pasar el tiempo en su despacho, frente al ordenador, estudiando los informes bursátiles o manteniendo correspondencia con sus socios. Si Carla hablaba de la granja, él asentía distraído, pensando claramente en algo propio. Los trabajadores de la granja ya se habían dado cuenta del cambio. «El señor Evergreen se ha vuelto muy urbano», decían entre ellos. Colin ya no participaba en las comidas comunales, prefería comer solo o en la ciudad. Había dejado de estrechar la mano de los mecánicos y ganaderos y ahora se limitaba a un breve movimiento de cabeza. Ebenezer lo observaba con ansiedad. Su aprobación inicial había sido sustituida por recelo. «No se puede confiar en un hombre que se avergüenza del trabajo honrado», le dijo una vez a su nieta. Carla defendía a su marido, hablando de estrés y fatiga, pero en el fondo sabía que su abuelo tenía razón. Colin empezó a hablar cada vez más de mudarse a la ciudad. «Podrías contratar a un administrador de fincas», le dijo a Carla. «No tienes que ocuparte de todo esto tú sola». Ella no podía explicarle que la granja no era solo un negocio, era una forma de vida, una parte de sí misma. Él ya no entendía esas cosas. Sus fines de semana juntos se hicieron cada vez más raros. Colin encontraba razones para quedarse en la ciudad, hablaba de reuniones importantes, de la necesidad de mantener contactos comerciales. Cuando venía a la granja, pasaba la mayor parte del tiempo en la casa, quejándose del polvo y el ruido de la maquinaria. Su armario estaba lleno de grandes marcas. Ahora prefería los restaurantes caros a los restaurantes sencillos, y las conversaciones sobre el ganado y la producción de leche se sustituían cada vez más por discusiones sobre los precios de las acciones y las nuevas oportunidades de negocio. La granja parecía haberse convertido en una desafortunada necesidad, un recuerdo de un pasado que intentaba dejar atrás. Un día, durante una cena familiar, empezó a hablar de su reciente viaje a París. «Eso sí que es vivir de verdad», dijo entusiasmado. «Cultura, arte, buena comida, no este perpetuo cavar en la tierra». Ebenezer se levantó silenciosamente de la mesa y se marchó. Carla miró a su marido y no reconoció en aquel hombre señorial y engreído al Colin del que una vez se había enamorado. En su ausencia, fue como si la granja suspirara de alivio. Los trabajadores ya no se esforzaban por cumplir sus nuevas poemas. Carla podía dedicarse a sus asuntos,
sin tener que escuchar constantes sugerencias sobre reestructuración y optimización. Incluso las vacas parecían estar más tranquilas cuando el dueño no estaba. Barbara Jean apareció en Austin en primavera, cuando la ciudad florecía. Había venido en el marco de un programa de intercambio cultural, supuestamente para estudiar la experiencia estadounidense en la organización de mercados agrícolas. Alta, esbelta, con una mata de pelo rojizo y un ligero acento francés, atrajo inmediatamente la atención de la comunidad empresarial local. Su primer encuentro con Colin fue en una cena de negocios organizada por la Cámara de Comercio. Barbara estaba sentada a 2 asientos de él, hablando de granjas francesas y de lo bonita que era la Provenza. Colin no podía apartar los ojos de ella. Parecía la personificación de la vida con la que había empezado a soñar últimamente. Barbara hablaba de su familia, de la bodega cerca de Burdeos, del pequeño castillo rodeado de viñedos, de cenas y reuniones sociales. En sus historias, incluso el trabajo en la granja parecía diferente, más elegante, de alguna manera. En nuestro caso, se llama agroturismo, dijo, estirando las palabras de forma perfecta. La gente paga mucho dinero para ver cómo se hace el vino. Después de cenar, Colin se ofreció a llevarla al hotel. Por el camino, hablaron de la diferencia entre el enfoque europeo y el americano de la agricultura. Barbara habló con condescendencia de las granjas de Texas. Demasiado rudimentarias, demasiado primitivas. Colin asintió con la cabeza. Al día siguiente se encontró con ella, por casualidad, en una cafetería cercana a la oficina de la empresa lechera. Barbara estaba sentada en una mesa junto a la ventana, removiendo elegantemente su café con una cuchara. Su blusa de seda y sus pendientes de perlas parecían inapropiadamente lujosos para un simple café, pero eso fue lo que llamó la atención. Empezaron a verse en actos de negocios. Barbara tenía el don de aparecer exactamente donde estaba Colin. ¡Ah, qué casualidad!, exclamaba, moviendo sus largas pestañas. Poco a poco, los encuentros se hicieron más frecuentes y menos casuales. Colin encontraba cada vez más motivos para quedarse en la ciudad. Barbara sabía escuchar, o al menos crear la ilusión de un oyente atento. Asentía con simpatía cuando Colin se quejaba de la vida en el campo, del olor a estiércol y de madrugar. «Monsieur Colin», le dijo, «se merece usted algo mejor. Un hombre tan refinado no debería vivir en los barrios bajos de Texas». En las conversaciones con ella, Colin se sorprendía a sí mismo embelleciendo cada vez más su papel en el negocio. En sus relatos, Swift Farm se convirtió en una gran empresa agroindustrial, y él mismo pasó a ser no solo un representante de ventas, sino director regional de desarrollo. Barbara parecía vivir en un mundo diferente, un mundo de restaurantes caros, exposiciones de moda y reuniones sociales. Podía pasarse horas hablando de boutiques parisinas, catas de vino y de lo maravillosa que era la vida en Europa. Sus historias hipnotizaban a Colin y le hacían olvidar la realidad. En las reuniones de negocios siempre aparecía con trajes nuevos de diseñadores famosos. «Ah, ¿esto? Solo es un vestidito de Chanel», le decía despreocupada. Colin empezó a darse cuenta de lo provinciano que parecía su propio armario. Pronto adquirió varios trajes caros. A Barbara le gustaba hablar de cultura y arte, aunque sus conocimientos en estos campos eran más bien superficiales. Podía confundir a Monet y Manet, pero pronunciaba sus nombres con un acento tan encantador que no parecía importarle. Colin empezó a comprar álbumes de arte y entradas para la ópera. Intentaba hablar de forma diferente en su presencia, eligiendo palabras más refinadas, tratando de imitar un tono social. Barbara alentaba estos intentos, llamándole tan europeo. Le enseñó a sostener correctamente una copa de vino y a distinguir entre los distintos tipos de queso. «Ya ves», le dijo, «siempre has tenido ese aire sofisticado».
Su piso en el centro de Austin estaba amueblado con un gusto que a Colin le parecía el colmo de la sofisticación. Muebles antiguos, imitaciones baratas en realidad, reproducciones impresionistas en las paredes, el sutil aroma del perfume francés. Todo ello creaba la ilusión de la vida con la que había empezado a soñar. Poco a poco, sus encuentros se hicieron más personales. Cenaban en restaurantes apartados, paseaban por calles tranquilas, hablaban del futuro. Bárbara pudo escuchar sus sueños y alimentarlos con sus fantasías sobre la vida en París. Imagínate, le decía, un cafecito en Montmartre, croissants por la mañana, paseos por el Sena. En sus relatos, Francia aparecía como un país de vacaciones eternas y placeres refinados. Guardaba silencio sobre el hecho de que su castillo familiar no era más que una vieja granja y su vieux, una pequeña parcela de tierra con algunas hileras de viñas. Pero Colin nunca trató de verificar sus historias. Encajaban demasiado bien con sus sueños. Bárbara nunca preguntó por Carl. Si Colin mencionaba a su mujer, ella desviaba hábilmente la conversación hacia otro tema. En su mundo no había sitio para una simple granjera, como llamaba mentalmente a Carla. El propio Colin rara vez pensaba en casa, prefería sumergirse en el ilusorio mundo del chic francés. Ella sabía cómo crear la impresión de casualidad en todo. Encuentros fortuitos, roces fortuitos, cumplidos fortuitos. Pero detrás de esta aparente espontaneidad había un claro cálculo. Bárbara veía en Colin su billete hacia una vida mejor y metódicamente le llevó a tomar una decisión que les cambiaría a ambos. Ebenezer Swift empezó a rendirse imperceptiblemente. Primero empezó a despertarse un poco más tarde de lo habitual. Luego dejó de revisar él mismo los potreros lejanos, dejándoselo a los trabajadores. Su andar, siempre firme y seguro, se hizo un poco más lento, pero su carácter seguía siendo el mismo. Revisaba los informes meticulosamente, daba consejos precisos y podía pasarse horas sentado en su despacho planificando el trabajo de la granja. Carla notó estos cambios, pero trató de no mostrarlo. Simplemente empezó a visitar a su abuelo más a menudo, a llevarle documentos para que los firmara, a aconsejarle sobre pequeñas cosas, no porque ella necesitara consejo, sino para que él se sintiera necesario. Ebenezer lo comprendió, pero aceptó la preocupación de su nieta con la misma dignidad silenciosa con la que hacía todo en su vida. Era respetado por todos los jornaleros, desde el viejo Jim, que había trabajado aquí con los padres de Carla, hasta los jóvenes recién llegados a la granja. Cuando Ebenezer aparecía en el granero o en los fosos de ensilado, el trabajo parecía fluir más suavemente por sí mismo, no porque exigiera u ordenara, sino porque nadie quería defraudar al viejo. A sus 92 años, aún recordaba la historia de cada pedazo de tierra de la granja. Por aquí, decía señalando el prado del norte, tu bisabuelo hizo el primer surco, y allí, junto al arroyo, tu padre y yo cavamos el primer pozo. Para él, la granja era algo más que tierra y edificios. Era la historia familiar, impresa en cada piedra y cada árbol. Cuando cayó enfermo, fue de repente. Una mañana no salió a desayunar y cuando Carla fue a verle, lo encontró en la cama, pálido pero tranquilo. Supongo que me ha llegado la hora de descansar un poco, dijo con esa misma risita suya que se le notaba ligeramente. Carla llamó al médico, pero en el fondo ya lo sabía. Su abuelo estaba cansado de vivir. Nunca se quejaba del dolor, a pesar de que los médicos decían que debía de ser intenso. Seguía interesándose por los asuntos de la granja, me pedía que le llevara informes y rendimientos lecheros. Incluso en la cama era el mismo Ebenezer Swift, un hombre acostumbrado a tener el control. Los empleados venían a visitarle, de uno en uno, tímidos y arrastrando los pies junto a su cama. Encontró las palabras adecuadas para cada uno, dónde alabar, dónde regañar, dónde aconsejar.
y todos se iban con la sensación de que el viejo amo seguía ocupándose de la granja, de que todo iba bien. Carla pasaba todo su tiempo libre con él. A veces se quedaban en silencio, no necesitaban palabras para entenderse. A veces el abuelo contaba historias del pasado, cómo sobrevivieron a la sequía de los años 60, cómo lucharon contra el banco que intentó quitarles las tierras, cómo se alegraron con el primer tractor. Sus relatos daban vida no solo a la historia de su familia, sino a la de la agricultura de Texas. Colin rara vez aparecía por la habitación de su abuelo. Decía que estaba ocupado, que tenía reuniones importantes, pero Carla se daba cuenta de que se sentía incómodo cerca de un moribundo. Ebenezer no comentaba la ausencia de su yerno, solo a veces lanzaba una mirada atenta a su nieta, como si quisiera decir algo, pero se contuviera. Una semana antes de morir, llamó a Carla y le habló largo y tendido de la granja. No sobre la producción de leche y los beneficios, sino sobre el alma de este lugar, sobre la responsabilidad con la tierra y la gente que la trabajaba. «Recuerda, chica», le dijo, «una granja no es solo un negocio, es algo vivo, que se siente cuidado y traicionado». Carla asintió, tragándose las lágrimas. En los últimos días había caído a menudo en el olvido, pero incluso entonces seguía preocupándose por los negocios. «Comprueba el Prado Sur», murmuró medio dormido. «La valla está débil allí». Carla lo comprobó. Efectivamente, los postes empezaban a pudrirse. Incluso muerto, el abuelo seguía siendo el amo. Se fue en silencio mientras dormía. Una mañana, cuando los primeros rayos de sol empezaban a atravesar las cortinas, no se despertó. Su rostro estaba tranquilo. Parecía dormitar, pensando en otro plan para mejorar la granja. La noticia de su muerte recorrió la granja en un santiamén. Los trabajadores se reunieron fuera de la casa, en silencio y sin sombreros. El viejo Jim lloraba sin pudor. Incluso las vacas parecían sentir algo aquel día. La producción de leche era más baja de lo habitual. Carla aguantó. Organizó el funeral, aceptó condolencias, se aseguró de que el trabajo en la granja no se detuviera. Su abuelo no habría aprobado el tiempo de inactividad. Solo por la noche, sola en su habitación, se permitió llorar, recordando todo lo que él le había enseñado. Ebenezer Swift vivió una larga vida y murió tan honrosamente como vivió, sin rendirse, sin quejarse, preocupándose hasta el final por el trabajo de su vida. Dejó tras de sí no solo una granja sólida, sino el recuerdo de un hombre que nunca traicionó sus principios. Todo en su despacho permanecía como estaba. El viejo sillón de cuero, el escritorio desgastado, los libros de registro que llevaba con su propia mano. Carla no se atrevía a cambiar nada. El espíritu de Ebenezer Swift parecía seguir aquí, custodiando la granja y a sus habitantes. El día era claro y tranquilo, uno de esos días de otoño en los que el cielo parece especialmente alto y el aire hormiguea de clara pureza. La iglesia de San Miguel, la pequeña iglesia metodista donde Ebenezer había sido bautizado 80 años antes, apenas podía albergar a toda la gente que había venido a despedirse. Carla recibió a la gente en la entrada. Se mantenía erguida y serena con su vestido negro y encontraba las palabras adecuadas para cada uno. Los labradores venían en familias, las esposas con vestidos oscuros, los niños callados y desacostumbradamente aseados. El viejo Jim subió cojeando los escalones y la abrazó en silencio. Había más apoyo en su abrazo que en cualquier palabra de condolencia. Colin se mantuvo un poco apartado, como si actuara de anfitrión, pero Carla notó sus miradas impacientes al reloj. Su nuevo traje negro parecía poco apropiado para una iglesia rural. De vez en cuando miraba el teléfono, a pesar de que Carla había pedido a todos que lo silenciaran. Las primeras filas estaban ocupadas por campesinos y sus familias, una jerarquía tácita que todos entendían y aceptaban. Detrás se sentaban los granjeros vecinos, los empresarios locales, todos aquellos que conocían y respetaban a Ebenezer Swift.
El sacerdote, el reverendo Anderson, comenzó el servicio. Su voz suave sonaba tranquila y segura. Llegó cuando el reverendo habló de la trayectoria vital de Ebenezer. El crujido de la pesada puerta de roble hizo que todos se giraran. Barbara Jean entró en la iglesia con un vestido de novia blanco de larga cola, un fino velo y un ramo de lirios blancos en las manos. Durante un segundo se hizo el silencio más absoluto. Luego se oyó un suspiro general en la iglesia, mezcla de indignación, conmoción e incredulidad. Como si no se hubiera dado cuenta de la reacción, Bárbara caminó por el pasillo central, haciendo sonar sus tacones sobre las viejas tablas del suelo. Su aspecto estaba calculado hasta el último detalle, desde su perfecto peinado hasta la leve sonrisa que dibujaban sus labios pintados. La señora Johnson, la esposa del mecánico jefe, lanzó un sonoro gemido y se persignó. Una de las mujeres maldijo en voz baja. El sonido resonó claramente bajo las bóvedas de la iglesia. Los niños miraron boquiabiertos a la iglesia hasta que sus madres los volvieron hacia el altar. Bárbara se acercó a la primera fila, donde estaba sentada Carla. «Qué pena lo de ese viejo», dijo con fingida compasión y un tenue acento francés. Había una mueca de desprecio mal disimulada en su voz. Se volvió hacia Colin y le tendió la mano. «Ven, cariño, esto está muy cargado». Colin se levantó. La iglesia estaba tan silenciosa que podía oír el zumbido de alguna avispa. No miró a nadie, ni a Carla, ni al cura, que permanecía inmóvil con la Biblia abierta, ni a los labradores, cuyos rostros eran una mezcla de ira y desprecio. Simplemente cogió a Bárbara del brazo y se dirigió hacia la salida. Caminaron por el pasillo, ella con un vestido blanco ondeante y él con un caro traje negro. El penacho del vestido se arrastraba por el suelo, pegado a los bancos. Nadie dijo nada, pero el aire de la iglesia parecía tenso. Carla permanecía sentada, sin moverse. Su rostro no expresaba nada, ni dolor, ni ira, ni sorpresa. Solo los dedos que aferraban el libro de oraciones estaban blancos de tensión. El viejo Jim, que estaba sentado detrás de ella, le tocó suavemente el hombro, un gesto silencioso de aliento. Cuando la puerta de la iglesia se cerró tras la pareja que se marchaba, el reverendo Anderson tosió y continuó el oficio. Pero el ambiente había cambiado irrevocablemente. Ya no se trataba solo de un funeral, sino de un momento en el que toda la congregación era testigo de una traición tan desvergonzada que rayaba en el sacrilegio. Después del servicio, en la comida conmemorativa en el centro comunitario, nadie mencionó directamente lo que había sucedido, pero todos se sintieron obligados a acercarse a Carla, a decirle unas palabras de ánimo, a demostrarle que no estaba sola. Las esposas de los trabajadores estaban alrededor de las mesas con comida, los hombres reunidos en pequeños grupos, hablando en voz baja. Bill Henderson, el propietario de una granja vecina, anunció en voz alta que estaba dispuesto a ayudar en lo que hiciera falta. Recibió el apoyo de otros granjeros. El banquero local, el señor Patterson, se llevó a Carla aparte y le aseguró que todos los préstamos agrícolas se mantendrían en las mismas condiciones. Sabemos que la granja Swift está en buenas manos. Los trabajadores se acercaron a Carla uno por uno. Nadie dijo mucho, pero había apoyo en cada mirada, en cada apretón de manos. «Estamos con usted, señorita Carla», dijo en voz baja el joven Tim, nuevo en la granja. «Díganos lo que necesita». Los demás asintieron. Las mujeres la rodearon de una protección invisible pero fiable. La señora O'Brien, la esposa del veterinario jefe, trajo un pastel recién hecho. «Tienes que comer, querida». Sarah Johnson se sentó a su lado y le cogió la mano. Melanie, la hija del viejo Jim, se encargaba en silencio de la organización. Se aseguraba de que todos tuvieran suficiente comida y bebida, contestaba al teléfono, anotaba quién había traído qué. Hacia el atardecer, cuando la mayoría de los invitados se habían dispersado,
Las esposas de los trabajadores se reunieron en la cocina del centro comunitario. Lavaron los platos, colocaron las sillas, ordenaron las cosas y hablaron de cómo Ebenezer había construido la granja, de cómo Carla había crecido ante sus ojos, de cómo era una vergüenza ir a un funeral vestida de novia. «Francés, ajá», resopló la SRA. Johnson, fregando la bandeja del horno con vigor. «Probablemente nunca ha estado en París. Yo la he visto así, solo vestidos y perfume y un viento en la cabeza». Los demás asintieron, pero nadie habló en voz alta. No era ese tipo de día. A última hora de la tarde, cuando Carla volvió por fin a casa, había gente esperándola en el porche. Varias familias de trabajadores habían decidido, sin consenso, pasar la noche en la casa. «Todo vale», explicó el viejo Jim. «No es bueno que la casera esté sola en un día como hoy». A Carla no le importaba. Realmente no quería estar sola en ese momento. Su dormitorio daba al Prado Norte, el mismo donde su bisabuelo había arado su primer surco. A la luz de la luna, podía distinguir las siluetas de las vacas pastando como manchas oscuras sobre la hierba plateada. En algún lugar, a lo lejos, se oía el traqueteo de un generador diésel. La granja vivía su habitual vida nocturna, pasara lo que pasara. Mientras tanto, un coche caro circulaba a toda velocidad por la autopista que conducía a Austin. El vestido de novia blanco estaba tirado descuidadamente en el asiento trasero. Bárbara sonreía satisfecha mientras miraba por el retrovisor. Colin conducía, apretando el volante y mirando solo hacia adelante. No hablaron, ya estaba todo dicho. Nada había cambiado en el despacho de Ebenezer desde la última vez que había salido de allí. Carla se sentó en su silla, revisando los papeles del viejo secretaire. No buscaba nada en particular, solo intentaba sentir la presencia de su abuelo y averiguar qué hacer a continuación. Las monedas de oro las había encontrado por casualidad. Había un panel oculto en el cajón inferior del secretaire. Carla lo había golpeado mientras guardaba viejos recibos. Detrás del panel había una cajita de galletas Dutch Mill, de las que se horneaban en la ciudad en los años 50. Había monedas en la caja, viejas, pesadas, con perfiles apenas legibles de gobernantes muertos hacía mucho tiempo. Doblones españoles, louis-d'ors franceses, quidones ingleses, un pequeño tesoro coleccionado por varias generaciones de la familia Swift. Carla conocía la historia desde la infancia. Su tatarabuelo, uno de los primeros colonos de la zona, había empezado a coleccionar monedas de oro antes de la Guerra Civil, no por codicia, sino por precaución. El papel moneda va y viene, decía, pero el oro siempre es oro. Cada generación añadía algo a esta colección. El abuelo de Carla contaba cómo su padre había trocado algunas monedas a un comerciante que pasaba por allí durante la Gran Depresión. El hombre no conocía el verdadero valor del oro viejo. El propio Ebenezer añadió un par de ejemplares raros comprados a un numismático en los años 60. Las monedas nunca fueron solo dinero. Eran la historia de una familia, la encarnación material del trabajo y la perseverancia de varias generaciones. Cada moneda tenía su propia historia. Mi abuelo las recordaba todas y a veces se las contaba a su nieta en las largas tardes de invierno. Algunas monedas eran especialmente valiosas, no tanto por el oro como por su rareza. 3 doblones españoles de la época de Carlos IV, con un defecto de acuñación apenas perceptible, eran el orgullo de la colección. Ebenezer había dicho que solo quedaban unos pocos en el mundo. Carla cogió con cuidado una de las monedas. El oro estaba caliente, como si estuviera vivo. Recordaba a su abuelo enseñándole esas monedas cuando era niña, sin dejar que las tocara, pero sí que las mirara. «No es solo dinero», le decía. «Es un recuerdo, de los que vinieron antes que nosotros, que construyeron esta granja, que creyeron en el futuro». La colección era conocida entre los lugareños, no en detalle, pero todos sabían que los Swift tenían algunas monedas antiguas.
Ebenezer nunca ocultó su existencia, pero tampoco hizo alarde de ellas. Para él, era una herencia familiar que había que conservar y transmitir. Carla hojeó las monedas y un plan se formó lentamente en su mente. No era malvado ni vengativo, solo justo, pensó. Recordó cómo Colin se había interesado una vez por las monedas, no por su historia, sino por su valor. Recordó la expresión de sus ojos cuando su abuelo mencionó el valor de las piezas raras. Los 3 doblones yacían en la palma de su mano, pesados, como si estuvieran cargados de una vieja tristeza y una nueva determinación. Carla conocía cada rasguño de su superficie, cada rasgo de la acuñación. Recordaba a su abuelo explicándole por qué estas monedas eran especialmente valiosas para los coleccionistas. Se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. Más allá del cristal se extendía una granja, ahora su granja. En algún lugar de la ciudad, Colin y Barbara probablemente estaban haciendo planes para una nueva vida. Bueno, ella también podía hacer planes. Después de todo, era nieta de Ebenezer Swift, un hombre que nunca hacía nada a medias. Carla envolvió cuidadosamente las 3 monedas en suave gamuza. Devolvió el resto de su colección a la caja y la escondió en otro lugar. Tenía sus propios escondites en esta vieja casa. Luego se sentó ante el escritorio de su abuelo y empezó a escribir una declaración para la policía. Su letra era firme, sus palabras seguras y claras, sin histeria, sin acusaciones, solo hechos, sobre la colección de monedas antiguas, sobre su valor histórico, sobre el hecho de que tras la muerte de su abuelo las 3 piezas más valiosas habían desaparecido. Cuando terminó de escribir, volvió a leer la declaración. Todo estaba redactado de forma clara y concisa, tal y como le había enseñado su abuelo. Nunca actúes deprisa, solía decir. Un buen plan es aquel que puedes pensar con calma de principio a fin. Al atardecer, se sentó en el porche durante largo rato, contemplando la puesta de sol. En algún lugar de la casa sonaba un viejo reloj, el mismo que había medido el tiempo durante generaciones de vencejos. Carla pensó en su abuelo, en sus lecciones, en cómo le había enseñado a ser fuerte. A veces, había dicho, hay que tomarse la justicia por tu mano. Las vacas mugían en el establo. Era hora de ir al ordeño vespertino. Carla se levantó y se cuadró de hombros. Tenía una granja que mantener. Había gente que creía en ella. Y había un plan, sencillo y claro, como todos los planes de Swift. En el bolsillo de su chaqueta de trabajo había monedas envueltas en gamuza, testigos mudos de la historia que pronto desempeñarían su papel en un nuevo capítulo de esa historia. Carla bajó del porche y se dirigió al granero. El trabajo no espera, pase lo que pase en la vida. La comisaría de Austin estaba vacía y fresca. El sargento de guardia, que conocía a los Swift de los días en que había ayudado a su abuelo a enfrentarse a intentos de robo de ganado, saludó a Carla como a un viejo conocido. Escuchó atentamente, sacudió la cabeza y anotó el testimonio. Le interesó especialmente la descripción detallada de las monedas. Carla recordaba cada rasgo de los doblones, cada marca dejada por el tiempo. ¿Así que dice que fueron estas 3 monedas las que desaparecieron? ¿Las más valiosas?, aclaró el sargento. Carla asintió. No estaba haciendo acusaciones directas, solo exponiendo los hechos, como le había enseñado su abuelo. La declaración fue perfecta. Nada de histeria, solo detalles y descripciones precisas. La estaban esperando en la granja. El viejo Jim le dijo que Colin había llamado y que venía a recoger sus cosas. Carla asintió. Sabía que iba a venir. Los empleados se miraron unos a otros. Nadie quería dejar sola a la casera en un momento así, pero todos se dieron cuenta de que no era buena idea imponerse. Colin apareció después de comer. Su nuevo Lexus parecía extraño entre las polvorientas camionetas de los empleados. Bajó del coche con un traje caro, miró a su alrededor como si viera la granja por primera vez. Su forma de andar, la expresión de su rostro,
mostraban la superioridad mal disimulada de un hombre que creía haber escapado del campo al gran mundo. Los trabajadores se volvieron desafiantes a su paso. El joven Tim escupió en el polvo, sin querer, por supuesto, justo cuando pasaba Colin. Bobby, el mecánico, rebuscaba en el tractor con exagerada atención, aunque todos sabían que la máquina estaba en perfecto estado. Colin fingió no darse cuenta de aquel desprecio silencioso. Se acercó al porche, saludó a Carla con la cabeza, como si fuera una conocida casual y no una mujer con la que había vivido durante años. «Cogeré mis cosas», dijo en un tono como si le estuviera haciendo un favor al llevárselas. Carla señaló en silencio sus maletas, que ya estaban hechas y de pie en el pasillo. No esperó a que él hiciera las maletas, sino que las guardó ella misma, ordenada y metódicamente. Colin empezó a revisar el contenido y parecía casi cómico. Un hombre con un traje caro revisando sus camisas y calcetines. Mientras Colin revisaba las maletas en el pasillo, Carla fingía estar ocupada con unos papeles en el escritorio. El viejo Jim apareció como por casualidad en la puerta principal, apoyado en la jamba. Observó a Colin con una mirada dura que hizo que Colin empezara a inquietarse, guardando las cosas con inquietud y descuido. Mientras Colin se distraía comprobando los bolsillos de su chaqueta, Carla se acercó tranquilamente a la maleta, aparentemente para corregir un objeto que se había movido de su sitio. Las monedas se deslizaron bajo el forro en algún lugar donde no pudieran verse por accidente. «Dicen que algunas cosas encuentran su propio camino a casa», dijo Jim en voz baja, mirando por la ventana. «Sobre todo las que pertenecen a la tierra», se hizo eco Carla, volviendo a la mesa. Se entendían sin palabras, como personas que habían vivido en la misma tierra durante muchos años. Media hora más tarde, Colin estaba terminando de empaquetar el maletero. Intentaba mostrarse confiado, pero el nerviosismo de sus movimientos y la inquietud con que comprobaba sus bolsillos y cerraba las cremalleras lo delataban. «Enviaré los papeles del divorcio a través de mi abogado», dijo al entrar en el coche. Carla permaneció en silencio. No tenía nada que decir a aquel desconocido con un traje caro. Jim escupió en el polvo, esta vez deliberadamente. El coche arrancó, levantando una nube de polvo. Colin ni siquiera miró por el retrovisor. Tenía prisa por marcharse, como si temiera que el pasado le alcanzara. Carla y Jim se quedaron en el porche, viendo cómo el Lexus desaparecía al doblar la esquina. «Va a haber tormenta», dijo Jim, olfateando el viento. «Sí», replicó Carla, «eso parece». No estaban hablando del tiempo, y ambos lo sabían. En algún lugar de la maleta, bajo el forro de cuero caro, 3 monedas antiguas iniciaban su viaje, hacia donde les esperaba la justicia. El despacho del abogado olía a café y a papel viejo. El señor Peterson, un abogado local que conocía a la familia Swift desde los tiempos del padre de Carla, colocó los papeles sobre el escritorio de caoba. Su ayudante se movía en silencio por el despacho, ordenando carpetas y archivando papeles. Colin había venido con su abogado de Austin, un joven con un traje caro que no dejaba de mirar el reloj. Bárbara esperaba en el coche. Su presencia en el despacho sería demasiado incluso para ella. Su influencia, sin embargo, se dejó sentir en cada cláusula de las demandas de Colin. Así pues, el señor Evergreen reclama una participación en el negocio, dijo el señor Peterson lentamente, eligiendo cuidadosamente sus palabras, como compensación por su tiempo y esfuerzo invertidos. El abogado de Austin asintió con la cabeza, golpeando un bolígrafo caro sobre la mesa. Carla escuchó en silencio. Sabía que Colin no tenía derechos sobre la granja. Todo el papeleo lo había hecho su abuelo para proteger la propiedad familiar. Ebenezer Swift había previsto muchas cosas, aunque difícilmente podría haber imaginado exactamente este giro de los acontecimientos. «Mi cliente está dispuesto a renunciar a cualquier reclamación sobre la propiedad adquirida conjuntamente», pronunció el señor Peterson.
siempre que el señor Evergreen haga lo mismo. El abogado de Austin empezó a objetar, pero Colin accedió de repente. Tenía prisa por terminar con las formalidades. Los billetes a Francia ya estaban comprados. Al otro lado de la ventana del bufete, la pequeña ciudad bullía. Pasaban los camiones de pienso, las camionetas de los granjeros y los coches de los lugareños. La vida ordinaria transcurría sin que nadie se percatara de los papeles que se firmaban en el fresco despacho, rompiendo los lazos que antes parecían irrompibles. Entre firma y firma, Colin salió a hacer una llamada. A través de la ventana pudo verle de pie junto a su coche, hablando animadamente con Barbara. Ella reía con la cabeza echada hacia atrás, imaginando claramente su futura vida en París. El señor Peterson aprovechó el momento para servirle a Carla una taza de café. Tu abuelo estaría orgulloso de ti. Te mantienes honorablemente. Carla se limitó a asentir. No necesitaba palabras. El viejo abogado la conocía desde niña y entendía más de lo que demostraba. Una vez firmados todos los papeles, Colin se apresuró a marcharse. En la puerta se detuvo un segundo, como si quisiera decir algo, pero cambió de idea. Quizá quería disculparse, quizá quería explicar algo, o tal vez solo quería asegurarse de que todo había terminado. Esa misma noche, la comidilla de la ciudad era que Colin y Barbara habían comprado billetes para París. En una pequeña agencia de viajes de la calle principal, Barbara discutía en voz alta con el agente sobre hoteles y restaurantes, nombrando nombres franceses con un acento exagerado. Colin estaba a su lado, sonriendo como un hombre que por fin ha conseguido todo lo que quería. Estaban planeando un gran viaje, primero París y luego el sur de Francia, donde supuestamente vivía la familia de Barbara. Barbara les hablaba a todos del castillo familiar, de los viñedos y de las viejas tradiciones. Colin escuchaba estas historias con el entusiasmo de un hombre que nunca había estado en el extranjero y creía cada palabra. En el café del pueblo donde almorzaron, Barbara entretuvo a Colin con historias de la vida que les esperaba. La camarera que les traía el café escuchaba retazos de conversación sobre boutiques de moda, sobre galerías de arte, sobre reuniones sociales. Colin absorbía ávidamente cada palabra, como si intentara olvidar cuanto antes su vida pasada. Habían reservado una habitación en un hotel caro de París. Barbara había insistido en que fuera el Ritz. La primera impresión es muy importante, dijo mientras hojeaba los folletos. Colin no discutió. Había dejado de discutir con ella, confiando plenamente en su gusto y experiencia. Barbara compraba ropa cara en las tiendas de Austin. No puedes presentarte en París vestido como un granjero de Texas. Colin pagaba obedientemente las facturas sin arrugar la nariz ante los precios. La tarjeta de crédito estaba al rojo vivo de compras. Trajes, camisas, zapatos. Barbara lo elegía todo ella misma, moldeando a Colin hasta convertirlo en el hombre que quería a su lado. Hicieron grandes planes. Barbara habló de las conexiones de su familia en el negocio del vino, de oportunidades de inversión, de perspectivas en el comercio internacional. Colin escuchaba, asentía y soñaba, con una vida sin olor a ensilado ni mugidos de vacas, donde no hay necesidad de levantarse antes del amanecer y juguetear con la maquinaria, donde todo es bello, refinado y respetable. En el bar del hotel, donde celebraron el final del proceso de divorcio, Barbara habló de su mansión en los suburbios de Burdeos. Estaba tan absorta que empezó a confundir los detalles. Habló de 3 plantas, luego de 2, después recordó el inexistente invernadero. Pero Colin no se dio cuenta de estas incoherencias. Estaba demasiado absorto en el sueño de una nueva vida. Planeaban marcharse dentro de una semana. Barbara insistió en volar en clase preferente. Hay que acostumbrarse a cierto nivel. Colin aceptó, aunque eso supusiera un importante agujero en sus ahorros. Confiaba, sin embargo, en que todo ese gasto se amortizaría cuando empezaran su nueva vida en Francia.
En los últimos días antes de su partida, apenas habían estado en la pequeña ciudad cercana a la granja. Pasaron el tiempo en Austin, en restaurantes y tiendas caras. Barbara enseñaba a Colin la pronunciación correcta de las palabras francesas, le hablaba de etiqueta, de las normas de comportamiento en la alta sociedad. Él lo asimilaba todo al vuelo, intentando deshacerse rápidamente de cualquier rastro de su pasado granjero. Por las noches se sentaban en el bar de un hotel caro, bebían vino francés y hacían planes. Barbara hablaba de las recepciones que organizarían, de la gente con la que se relacionarían, de una vida llena de refinados placeres. Colin escuchaba, y sus ojos se iluminaban con ese brillo especial que tienen las personas que creen en un hermoso cuento de hadas. Barbara Jennings estaba de pie frente al espejo de su habitación de hotel, escrutando su reflejo. No, esta blusa no era adecuada para volar a París. Demasiado sencilla, demasiado americana. Tiró la blusa despreocupadamente a la creciente pila de ropa que iba a dar a la asistenta. Colin había ido al banco. Algo sobre transferencias de dinero y cuentas internacionales. Barbara no se interesaba por esas minucias. Estaba más interesada en saber si tendría tiempo de concertar una cita con su peluquero antes del vuelo. En París tendría su propio estilista, por supuesto, pero la primera impresión era muy importante. Hojeó una revista de papel satinado y vio fotos de mansiones en los suburbios de París. En algún lugar, entre aquellas lujosas casas, Colin y ella encontrarían su lugar. Barbara imaginó cómo recibiría a los invitados en el elegante salón. Tendría que encargar los muebles adecuados de inmediato. Esos americanos no entendían nada de estilo. Sonó el teléfono, un mensaje de la prima Marie. ¿Estás segura de ese americano? Barbara arrugó la nariz. Marie siempre había sido una pesada. Siempre dudando, siempre haciendo preguntas incómodas. Gran cosa. Había exagerado el tamaño de la casa familiar en Burdeos, pero Colin es tan manejable. Una criada llamó a la puerta, trayendo el champán que había pedido. Barbara sacó un pintalabios del bolso. No se puede beber champán con los labios sin pintar, es indecente. Se pintó los labios con diligencia, faltándole solo un poco. En París, la maquillaría un profesional. Colin volvió del banco con cara de preocupación. Dijo algo sobre tipos de cambio y restricciones en las transferencias. Barbara no le hizo caso. Estaba ocupada haciendo una lista de restaurantes que deberían visitar en la primera semana. En algún sitio había leído que en Maxim's había que reservar mesa con un mes de antelación. Tendría que acordarse de recordárselo a Colin. Las maletas se estaban llenando de ropa nueva. Barbara insistía en una revisión completa del guardarropa. «No puedes parecer un tejano en París», repetía mientras obligaba a Colin a probarse otro traje. Las dependientas la miraban con mal disimulado escepticismo cuando hablaba de la moda francesa, pero ¿qué más daba? En unos días estaría en París. Esa noche cenaron en el mejor restaurante de Austin. Barbara habló en voz alta de su finca familiar, confundiendo los detalles pero compensándolo con entusiasmo. El camarero trajo la carta de vinos, y ella se pasó un buen rato eligiendo vinos, pronunciando los nombres con tal acento que los franceses no habrían entendido ni una palabra. Por la noche, Barbara no podía dormir. Imaginaba cómo pasearían por los Campos Elíseos, se sentarían en los cafés de la calle, irían a las boutiques. Ya se veía a sí misma con un elegante vestido de alta costura y un perrito en brazos. Me pregunto qué raza es mejor elegir. Tendría que consultarlo con el conserje del Ritz. Por la mañana envió a Colin a comprar maletas nuevas. Las viejas no parecían lo bastante elegantes. Louis Vuitton o nada, dijo rotundamente. Se quedó en la habitación hojeando revistas e imaginando cómo decoraría su futura casa parisina. Tal vez deberían contratar a un diseñador, solo a un francés de verdad, claro. El pasaporte con el nuevo visado estaba en la mesilla de noche, y Barbara comprobaba periódicamente si seguía allí.
A veces le parecía que todo aquello era un sueño, que estaba a punto de despertarse en su pequeño piso de las afueras de Lyon, donde había vivido toda su vida antes de venir a Estados Unidos. Pero no, era real. Billetes pagados, hotel reservado, maletas casi hechas. Estaba haciendo una lista de eventos sociales a los que tenían que asistir, exposiciones, estrenos, actos benéficos. Todo aquello sobre lo que había leído en las revistas de moda. El hecho de que no tuviera invitaciones no le preocupaba. Esas nimiedades siempre podían solucionarse. Lo importante era vestirse adecuadamente y comportarse con seguridad. Antes de acostarse, Bárbara sacó su vestido de novia, el mismo que había llevado en el funeral. La mancha de vino en el dobladillo estropeaba un poco la impresión, pero decidió que era señal de que tendría que comprar un vestido nuevo en París. Tal vez al mismísimo Dior. Colin no podría negarse, nunca decía que no. El aeropuerto internacional de Austin bullía con el ajetreo habitual. Bárbara corretea entre las tiendas libres de impuestos, probándose gafas de sol y perfumes. Colin comprobaba metódicamente los documentos, pasaportes, billetes, impresiones de las reservas de hotel. Su equipaje ya había pasado por facturación. 6 flamantes maletas Louis Vuitton repletas de pertenencias y sueños de una nueva vida. ¿Señor Colin cree que sirven champán en el avión? Bárbara se colgó de su brazo, agitando sus nuevas gafas de sol. En clase preferente, por supuesto, contestó él distraído, revisando de nuevo sus papeles. Algo le preocupaba, pero no sabía qué era. En el control de pasaportes les pararon. El funcionario miró los documentos durante demasiado tiempo y luego miró a Colin. «Un momento, señor». Levantó el auricular del teléfono y pronunció unas palabras en voz baja. Bárbara golpeó impaciente el suelo con el pie. «Señor Evergreen». Los 2 agentes de aduanas aparecieron como de la nada. «Acompáñenos, por favor. Ha habido algunas preguntas sobre su equipaje». «¿Cómo que preguntas?», intervino Bárbara. «Tenemos un avión dentro de 2 horas. Vamos a llegar tarde a París». Los aduaneros les pidieron educada pero firmemente que les siguieran. El pequeño despacho olía a café y a mobiliario burocrático. Sobre la mesa estaban sus pasaportes y algunos documentos. El aduanero jefe, un hombre de pelo gris y rostro cansado, se sienta frente a ellos. «Señor Evergreen, durante la inspección de su equipaje se han encontrado objetos de valor histórico». Puso una bolsa transparente sobre la mesa. En su interior, 3 monedas de oro brillaban tenuemente. «¿Qué es esto?». Colin se inclinó hacia adelante. «Doblones españoles de la época de Carlos IV», respondió tranquilamente el aduanero. «Ejemplares muy raros. Tienen un defecto de acuñación característico». «¿Qué otras monedas?», chilló Bárbara. «Esto es un error. Solo estamos volando a París». «Tenemos un informe del robo de estas monedas». El aduanero sacó otro documento, así como un informe pericial sobre su valor histórico. Es delito exportar estos objetos sin un permiso especial. Colin guardó silencio. Se quedó mirando las monedas y recordó el día en que las recogió en la granja. Carla ajustando algo en su maleta. Jim apoyado en el marco de la puerta. Su extraña conversación sobre las cosas que encontraba en el camino a casa. «¡Esto es ridículo!». Bárbara se levantó de un salto. «Somos gente decente. Tenemos una habitación reservada en el Ritz. Exijo un abogado. Que demande un avocat». 2 policías entraron en el despacho. El detective, que se presentó como John Myers, colocó un documento delante de Colin. «Esta es una orden de arresto, señor Evergreen. Tiene derecho a permanecer en silencio». «Es toda ella, ¿verdad?», gritó de repente Bárbara. «Esa granjera, ¿ella lo preparó?». Nadie contestó. Los policías levantaron cortés pero firmemente a Colin de la silla. Hacía frío en la comisaría. Bárbara estaba sentada en el pasillo, untándose las mejillas con rímel. Colin respondía a las preguntas del investigador mecánicamente como en un sueño. «¿Cuándo estuvo por última vez en la granja Swift?».
Hace una semana, recogí algunas cosas. ¿Conocía la existencia de estas monedas? Sí, son parte de la colección familiar. ¿Intentaste robarlas? No, yo no sabía que estaban en mi equipaje. El perito de seguros llamado para tasar las monedas las miró detenidamente con lupa. Unos ejemplares impresionantes, murmuró. Solo hay unas pocas en el mundo. Su valor, ni siquiera puedo empezar a darle una cifra exacta. El abogado asignado a Colin revisaba los documentos del expediente. Todo estaba impecablemente organizado. El informe del robo, las pruebas forenses, el informe de las monedas encontradas en el equipaje. Ninguna pista para la defensa. Bárbara fue puesta en libertad unas horas más tarde. Ni siquiera miró a Colin, se levantó y se marchó, con los tacones repiqueteando en el suelo de baldosas. Llevaba billetes a París en el bolso, pero sabía que no iría a ninguna parte. Colin había sido trasladado a un centro de detención a la espera de que se presentaran cargos formales. La celda era pequeña e impersonal, ni una pizca del glamour parisino con el que había soñado aquella mañana. A última hora de la tarde, en la comisaría casi vacía, el detective Myers se sirvió un café y se sentó en el borde de la mesa del sargento Patterson, el mismo que había tomado declaración a Carla hacía una semana. «Sabes», dijo el sargento en voz baja, «el viejo Swift siempre decía que su nieta llegaría lejos». El detective solo tarareó en respuesta. «Trabajo limpio. El mosquito no afilará su nariz». Se quedaron un momento en silencio, mirando el expediente del caso. Ambos se dieron cuenta de que habían sido testigos de una venganza perfectamente planeada, pero no había forma de demostrarlo. ¿Y la necesitaban? El despacho de Ebenezer estaba intacto. Carla había trasladado sus papeles a la habitación contigua. A veces iba allí, se sentaba en el viejo sillón de cuero y respiraba el familiar olor a madera, tabaco y cuero. En esos momentos pensaba que su abuelo estaba a punto de entrar, a sentir y preguntar cómo iban las cosas. Siempre había mucho que hacer en la granja. Carla trabajaba igual que antes. Se levantaba antes del amanecer, revisaba los establos, controlaba la producción de leche y llevaba los registros. No había cambiado nada en sus métodos de gestión. Seguía haciendo lo que había aprendido a lo largo de los años. La señorita Carla es igual que el señor Swift, decían los trabajadores. Es igual, lo ve todo, lo sabe todo. La respetaban no porque fuera la jefa, sino porque realmente conocía todos los rincones de la granja, entendía todos los procesos, podía sustituir a cualquier trabajador si era necesario. Solo Pete Henderson, el nuevo mecánico, intentó una vez cuestionar su decisión de reparar el alimentador. ¿No sería más fácil comprar uno nuevo?, sugirió. Nosotros no hacemos eso, replicó Carla. Las máquinas hay que arreglarlas mientras se puedan arreglar. El viejo Jim, al oír esta conversación, se llevó a Pete aparte. Nadie supo de qué hablaron, pero Pete no volvió a cuestionar las decisiones de la casera. Al cabo de un mes, sin embargo, renunció, no encajaba, como decía Jim. Por las tardes, cuando terminaba el trabajo principal, Carla recorría la granja. Era la costumbre de su abuelo. La última ronda antes de irse a la cama. Comprobaba las cerraduras, echaba un vistazo a las vacas, escuchaba los sonidos nocturnos de la granja. A veces le parecía oír los pasos de su abuelo detrás de ella, pesados, seguros. Los trabajadores también echaban de menos al viejo. Se manifestaba en las cosas más pequeñas. Alguien se daba la vuelta al oír abrirse la puerta de la oficina. Alguien le guardaba un sitio en la mesa a la hora de comer. Jim seguía haciendo 2 tazas de café por la mañana, una vieja costumbre. Pero la vida seguía. Había que cuidar las vacas, trabajar la tierra y reparar la maquinaria. Carla se ocupaba de todo con la misma meticulosidad que su abuelo. No intentaba cambiar ni mejorar nada. La granja funcionaba como una máquina bien engrasada y su trabajo consistía en mantenerla en marcha.
En las reuniones se sentaba a la cabecera de la mesa, el mismo lugar donde solía sentarse el abuelo. Hablaba en voz baja pero con fuerza. Sus decisiones no se discutían. Todos sabían que no las tomaba de la nada. Como me enseñó mi abuelo, decía a veces, y con eso bastaba. En el pueblo la respetaban. Cuando iba al banco o a ver a los proveedores, le hablaban de igual a igual, sin condescendencia ni indulgencia. Era Swift, la dueña de la granja, y eso lo decía todo. En el cumpleaños del abuelo, los trabajadores se reunieron en el comedor. No hubo discursos, solo buenas palabras para el anciano. Carla se sentó a la cabecera de la mesa, escuchó las suaves conversaciones, miró las caras conocidas. Conocía a cada una de esas personas, sus familias, sus historias, como las había conocido su abuelo. El señor Swift estaría orgulloso de ti, le había dicho Jim una vez. Carla se limitó a asentir, no necesitaba palabras, solo hacía lo que tenía que hacer, lo que su abuelo le había enseñado, lo que era correcto para esta tierra y esta gente. La granja vivía su vida, mesurada, correcta, comprensible. Todo el mundo aquí conocía su lugar y su negocio. Carla era el centro de este mundo, tranquila, segura, fiable. Como su abuelo, no intentaba ser él, solo era ella misma. Y eso, como solía decir Ebenezer, es lo más importante. El tribunal de circuito de Austin funcionaba como una máquina bien engrasada. El juicio de Colin Evergreen estaba programado para las 9 de la mañana. La sala se iba llenando poco a poco. Los lugareños no querían perderse semejante espectáculo. La historia del robo de monedas antiguas y la huida frustrada a París estaba en boca de todos. Bárbara estaba sentada en la última fila, envuelta en un pañuelo de seda y retratando diligentemente la indiferencia. Su manicura, antaño impecable, estaba mordida y su bolso de diseño había perdido lustre. Había pasado las últimas semanas en un motel barato a las afueras de la ciudad. El dinero se le esfumaba rápidamente y todos sus intentos de ponerse en contacto con sus OGKAOM en Francia habían resultado previsiblemente inútiles. Colin parecía perdido con su traje, antes caro pero ahora arrugado. 2 semanas en el centro de detención no habían sido en vano. Estaba demacrado, con ojeras. Su abogado, un joven de la Oficina de Asistencia Jurídica Gratuita, examinaba nerviosamente los papeles. El fiscal fue breve y preciso. Las monedas se encontraron en el equipaje del acusado. Un peritaje confirmó su valor histórico. El hecho del robo estaba documentado. El intento de exportar ilegalmente bienes culturales es evidente. Leyó los documentos con voz uniforme, mirando de vez en cuando al jurado. ¿Acusado Evergreen se declara culpable? La voz del juez retumbó en la silenciosa sala. Colin se levantó, apoyándose en la mesa. No sabía lo de las monedas. Su voz sonaba insegura. Eso no responde a la pregunta, observó el juez. No, señoría, no lo admito. Bárbara resopló tan fuerte que varias personas se volvieron. Desafiante, sacó un pintalabios en polvo y empezó a corregirse el maquillaje, pero las manos le temblaban visiblemente. Su testimonio había sido grabado durante la investigación. Juraba no saber nada de las monedas y era la primera vez que oía hablar de ellas. Los testigos se turnaron. Los funcionarios de aduanas describieron el procedimiento de inspección y descubrimiento de las monedas. El experto habló largo y tendido sobre el valor histórico de los doblones. El investigador leyó los informes de los interrogatorios. Todas las pruebas formaban un cuadro perfecto del delito. La defensa parecía patética. El único argumento era: mi cliente no sabía nada de las monedas, pero eso sonaba poco convincente incluso para el propio abogado defensor. Colin estaba sentado con la cabeza gacha y no parecía estar escuchando lo que ocurría. Sus sueños parisinos se desmoronaban como un castillo de naipes. Cuando se dio por terminada la sesión, Bárbara salió corriendo al pasillo. Necesitaba fumar, un nuevo hábito que había adquirido desde la detención de Colin.
En la máquina de café se topó con un periodista del periódico local. «Mademoiselle Ginet, ¿es cierto que planeaba...?» Bárbara la interrumpió con un estridente «sin comentarios» y corrió hacia la salida, con los tacones repiqueteando en el suelo de mármol. Su acento francés se había difuminado notablemente y su pelo tenía un mechón gris que no había tenido tiempo de pintar. Tras una pausa, el fiscal presentó documentos financieros, billetes a París, reservas en el Ritz, extractos de la tarjeta de crédito de Colin. Todo hablaba de los preparativos para huir. El acusado planeaba salir del país con objetos de valor pertenecientes a la familia Swift, concluyó. El jurado deliberó brevemente. Bárbara solo había conseguido fumarse un cigarrillo cuando fueron llamados de nuevo a la sala. El veredicto fue unánime. Culpable. El juez anunció la sentencia. 3 años de prisión con posibilidad de libertad condicional al cabo de 1 año. Colin acepta la sentencia en silencio. Solo cuando se lo llevaban se volvió para intentar encontrar a Bárbara, pero su asiento en la última fila ya estaba vacío. Salió de la sala en cuanto se anunció el veredicto, sin esperar a que terminara la sesión. Aquella noche, en el bar del motel, Bárbara intentó olvidar el día. El camarero limpiaba las copas con indiferencia, mientras ella hablaba a quien estuviera dispuesto a escucharla de su chateau en Burdeos y de cómo se lo enseñaría a todos los demás. Su acento francés se hacía más fuerte con cada copa de vino. Y en su celda de la cárcel del condado, Colin estaba tumbado en la estrecha litera, mirando al techo. Pensó en la granja, en Carl, en las monedas escondidas en el forro de su maleta. En algún lugar de su mente se dio cuenta de que aquella era la venganza perfecta, fría, calculada y perfectamente legal, tal y como el viejo Swift le había enseñado. Carla estaba estudiando las escrituras de la propiedad vecina, la abandonada granja de cerdos McCormick. El viejo McCormick había muerto antes de terminar el proyecto, y sus herederos estaban sumidos en deudas y litigios. La situación era confusa, pero ahí residía la oportunidad. Robert Jacobs, especialista en transacciones inmobiliarias complejas, se sentó frente a ella en su despacho y le explicó pacientemente el plan. Un préstamo garantizado por una parte de una granja en funcionamiento, una compra de las deudas de los McCormick y, a continuación, un arrendamiento con derecho a compra. Sus largos dedos se deslizaban sobre los documentos, señalando claramente los puntos clave. «Hay un riesgo», dijo con su característica voz baja, «pero es calculable». Sus fríos ojos grises reflejaban interés profesional. Le encantaban los retos. Carla apreciaba su franqueza. Nada de adornos, solo hechos y cifras. Jacobs acudía a la granja cada vez con más frecuencia, ya fuera para aclarar detalles, comprobar documentos o inspeccionar la propiedad. Se movía por la granja con una confianza inesperada para un hombre de ciudad, pisando con facilidad el barro e ignorando los olores. Su caro traje parecía fuera de lugar, pero no lo era. Los trabajadores le observaban furtivamente. «Igual que ese actor del cine», susurraron las mujeres, «solo que el nuestro es más serio». Jacob se parecía al famoso actor danés. Los mismos rasgos faciales afilados, la misma mirada penetrante. Pero, a diferencia del personaje de la película, no estaba actuando, era real. En una de las reuniones, Jacobs detectó un error en los cálculos del contratista que intentó inflar el presupuesto. «O corriges los números o demando a tu empresa», le dijo tranquilamente. No era una amenaza, solo una afirmación. El contratista palideció y corrigió el presupuesto. Carla apreciaba su profesionalidad. Nunca llegaba tarde. Siempre estaba preparado y su documentación era impecable. Cuando hablaba de trabajo, sus ojos se iluminaban con un fuego especial. Le encantaban las combinaciones complejas, los acuerdos multipaso, las soluciones poco convencionales.
Un día se quedó hasta tarde revisando otra serie de documentos. Carla preparó café. Ya sabía que él lo tomaba solo, sin azúcar. Estaban sentados en su despacho discutiendo los detalles del acuerdo cuando de repente él dejó de hablar y la miró largamente. El viejo Jim, que había captado la escena, sonrió entre dientes. Al día siguiente se acercó a Carla mientras comprobaba el funcionamiento del nuevo equipo de ordeño. «¿Sabes, chica?», le dijo, encendiendo su pipa, un hábito adquirido de su abuelo. «Ese abogado tuyo es el adecuado, no como otros». Carla quiso objetar, decir que Jacobs solo se ocupaba del trato, pero Jim sacudió la cabeza. «Llevo 40 años en esta granja, me doy cuenta». Dejó escapar una bocanada de humo. «Mira la tierra como tú, la evalúa, la calcula, la respeta. Un chico de ciudad, pero entiende». El acuerdo avanzaba. Jacobs desenredaba metódicamente los nudos legales, elaboraba planes de financiación, negociaba con bancos y contratistas. Cada vez con más frecuencia, Carla se encontraba esperando a que llegara, escuchando el sonido del coche que se detenía. Nunca hablaba de cosas personales, solo de trabajo, solo de negocios. Pero a veces, cuando estaban sentados revisando papeles, la mano de él le tocaba el brazo como por casualidad, o le sostenía la mirada un poco más de lo necesario, o se pasaba media hora más discutiendo detalles que podrían haberse resuelto por teléfono. Los empleados fingían no darse cuenta, pero cuando llegó Jacobs, el trabajo en la granja fue especialmente fluido. Las mujeres ordenaban la oficina con sumo cuidado. Los hombres se cuidaban de no hacer ruido con la maquinaria cerca de las ventanas. Todo el mundo se dio cuenta de que la señora podría estar ocupándose de su vida personal. Carla no hacía planes. Había aprendido a ser prudente después de la historia con Colin. Pero había algo en Jacobs, su franqueza, su profesionalidad, su capacidad para ver las cosas en su esencia, que le tocaba la fibra sensible. Era diferente, urbano, sí, pero, como le había enseñado su abuelo, lo más importante era que un hombre fuera real. Colin salió de la cárcel de madrugada. 1 año en libertad condicional por buena conducta. Intentaba ser el preso perfecto. Bárbara no se había reunido con él. Hacía tiempo que se había ido al oeste, llevándose lo que quedaba de sus ahorros. Carla sabía que vendría. En un pueblo pequeño todo el mundo lo sabe todo. Se reunió con él en la oficina. Parecía envejecido, descolorido, como si la cárcel se hubiera bebido todo el color de su aspecto, antes bien cuidado. Un traje barato, comprado en rebajas, le hacía parecer un vendedor ambulante de los que van de puerta en puerta con aspiradoras. «Tenía que venir», dijo, mirando a algún lado. «¿Por qué?», preguntó Carla en voz baja. «No lo sé. Quizá para disculparme, quizá para explicarme». «No hace falta», le cortó ella. «Ya se ha explicado y entendido todo». Se quedaron un momento en silencio. Fuera de la ventana, la granja era ruidosa. Los trabajadores preparaban la maquinaria para el ordeño vespertino. A lo lejos, las vacas mugían. Sonidos familiares, propios, los mismos de los que una vez había deseado escapar. «¿Sabes?», dijo Colin por fin. «Realmente te quería, ¿verdad? Por aquel entonces al principio». Carla asintió. «Lo sé. Es solo que amabas más tus sueños». Él se sacudió como si le hubieran dado un puñetazo. Ella siempre sabía cómo dar en el blanco. Era su último encuentro. Ambos se dieron cuenta. Colin se dio la vuelta y caminó hacia la salida, encorvado, perdido, en absoluto parecido al hombre seguro de sí mismo que una vez había llevado su corazón a la ciudad para romperlo por una hermosa ilusión. Una semana más tarde, Robert Jacobs apareció en la granja antes de lo habitual. Se dirigió directamente al taller donde el viejo Jim jugueteaba con el tractor. «Señor James», empezó formalmente, «me gustaría hablar con usted». Jim apartó la vista de su trabajo sorprendido.
Jacobs, normalmente tan seguro de sí mismo, estaba claramente nervioso. Verá, continuó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Me gustaría pedirle su bendición, como el mayor de la familia. A Jim casi se le cae la llave inglesa. Este abogado de ciudad, con sus trajes perfectos y su fría confianza, ¿había venido a pedir la bendición de un viejo mecánico? Pero en los ojos de Jacobs se leía absoluta seriedad. La quiero, dijo Robert con sencillez, y respeto las tradiciones de esta tierra. Eres la persona más cercana a la familia. La conoces desde niño, tu opinión es importante. Jim tosió, tratando de ocultar su emoción. Por primera vez en años, no sabía qué decir. Esa noche, cuando Carla pasó a ver cómo iban las reparaciones, Jim todavía estaba en un leve estado de shock. ¿Sabes?, dijo, fumando su pipa. Ese Jacobs tuyo tiene razón, de pies a cabeza. Carla sonrió. Sabía que ese era el mayor elogio en boca del viejo mecánico. Robert le propuso matrimonio al día siguiente, sin demasiado romanticismo, directa y honestamente, como hacía con todo. Estaban junto al corral donde pastaban los terneros. Te quiero, dijo, y yo amo esta tierra. Cásate conmigo. Carla lo miró, alto, fuerte, absolutamente seguro de sus sentimientos. No le estaba prometiendo París y una vida hermosa. Le estaba ofreciendo compartir el presente con ella, el trabajo, las preocupaciones, las responsabilidades. Le ofrecía estar a su lado, en lo bueno y en lo malo, como dicen los viejos votos. La noticia corrió por toda la granja al instante. Los trabajadores sonríen, se felicitan, se dan palmadas en los hombros. Las mujeres se enjugaban furtivamente las lágrimas. Su ama había encontrado por fin la felicidad, correcta, real, tan fuerte como la propia tierra. La vida en la granja Swift continuó, como siempre, llena de trabajo, preocupaciones y planes para el futuro. Pero ahora había algo nuevo en ese futuro: la tranquila y profunda felicidad de dos personas que habían encontrado la una en la otra exactamente lo que buscaban.